Información, actualidad, toda la música que vos amás. Radio Asunción, al ritmo de tus latidos. 1250 MTV. Radio Asunción, latiendo al ritmo de tu corazón. Estamos ahora con la siguiente entrevista de nuestra invitada, que es la gerente de Hábitat Paraguay, Raquel Bertrán. Muy buenos días. ¿Me escuchás? Hola, Raquel. Sí. Sí, ahora sí te escucho. ¿Cómo estás, Raquel? Buen día. Perfecto. Muy bien, muchas gracias por este contacto y bueno, estamos para comentar y a disposición de lo que quieran saber más en relación al tema de la vivienda y el hábitat. Exactamente, acerca de la Alianza para la Vivienda y Red de Apoyo para los Asentamientos, quería que me comentes un poco porque es un tema, un plan de acción tan interesante, ¿verdad?, que están realizando, y quiero que me comentes un poco acerca de eso, Raquel. Sí, la Alianza para la Vivienda y el Hábitat, junto con la Red de Apoyo a Asentamientos, presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la situación del derecho humano a la vivienda y el hábitat. Es la primera vez, para nosotros es un hito, que se envía un informe a este Consejo de Derechos Humanos en donde el país es sometido a una evaluación por otros países miembros pares de Naciones Unidas. Eso se realizó el 5 de mayo pasado y se abordaron diversos temas en relación a los derechos humanos de Paraguay. Ya. Uno de los temas abordados era justamente, ante la situación de pandemia que estamos viviendo, cómo está la situación de vivienda y hábitat en el país. Ya. Es así que hubieron 7 países que hicieron recomendaciones relacionadas al derecho a la vivienda y hábitat, tomando en cuenta también servicios que deben de haber accesibles para toda la población. Totalmente. Y nosotros estamos dándole continuidad porque la siguiente etapa de esa evaluación que se hace ante el examen periódico universal, que es cada 4 años, ahora hay un periodo en donde el país tiene que presentar un informe y en septiembre se hace como una suerte de presentación de aceptación de esas recomendaciones o no. Ya. Y en ese sentido nosotros estamos haciendo un trabajo muy intenso con los diferentes estamentos del Estado, principalmente la Vicepresidencia de la República, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, quienes son los que lideran las respuestas ante Naciones Unidas sobre esas recomendaciones, y estamos expectantes verdaderamente a que puedan haber aceptaciones, pero más allá de esas aceptaciones también queremos acciones. Claro. En el sentido de que, y un poco haciendo una recopilación de lo que nosotros habíamos presentado como informe, es que existe una ley de fomento de vivienda que necesita ser operativizada a través de la política nacional de la vivienda. Raquel, una consulta. Con relación al informe, ¿nos podés adelantar un poquitito acerca del informe, así a grandes rasgos, por lo menos, cuál es la situación que ustedes con el que se encontraron en estos momentos con el tema del derecho a la vivienda en el Paraguay? Realmente nosotros estamos con mucha deuda pendiente en ese sentido. Nosotros hoy día, una de las principales falencias es la falta de datos actualizados sobre la cantidad de personas que están con necesidad de vivienda. El último dato que tenemos corresponde a un informe de sería del 2012, si mal no recuerdo. Estamos hablando de 1.100.000
viviendas que faltan. De esas, el 83% significan que requieren mejoramiento, es decir, existe una producción social del hábitat. La gente construye de alguna manera para poder tener un lugar donde dormir, sentirse protegido, estar seguro. Sin embargo, las condiciones de precariedad de muchas de ellas es realmente lamentables, con riesgos inclusive. Insalubre. Exacto, sin servicios, por ejemplo, de agua potable o de un saneamiento adecuado. Y tenemos un 13% que son correspondientes a viviendas nuevas que deben de construirse. Eso es un informe que ya a la fecha está totalmente desactualizado, ¿verdad? Y esta situación de pandemia agudizó esa situación porque nos dimos cuenta que muchas familias no tenían un lugar donde estar protegidos, tener ni siquiera el vital líquido, agua para poder hacerse la higienización básica. Y ese informe recopiló 6 recomendaciones en función a los datos que teníamos, que era, uno, existe una ley de fomento de vivienda, necesitamos operativizar a través de la Política Nacional de Vivienda. ¿Quién se encargaría de dar el dinero, digamos, para este plan? El Ministerio de Urbanismo cuenta con un presupuesto destinado para desarrollar planes y programas que permitan responder a las necesidades de las familias. Y ahí tenemos el FONAVIS, por ejemplo, que tiene un programa de atención a familias que van de diversos niveles de ingresos, ¿verdad? Sí. Entonces, pero ahí también tenemos que escarbar más en el sentido de cómo fuimos haciendo esa ejecución presupuestaria para que verdaderamente ese presupuesto, aunque sea pequeño o aunque sea poco, igualmente tenga la producción necesaria para responder a esa necesidad existente. Sí. Nosotros, por otro lado, existe un Comité Nacional de la Vivienda que está conformada por 67 instituciones, ya sea del Estado, de la sociedad civil, de empresas, porque esto requiere un esfuerzo multidimensional de diversos actores porque es un problema complejo. Totalmente. Ese comité no se está reuniendo desde el 2018. ¿Quién es que acompaña esas políticas? ¿Quiénes son las personas? Este comité tiene que ver con varias instituciones, Raquel. Correcto. Instituciones del Estado, instituciones del sector privado, instituciones del sector financiero, instituciones de la sociedad civil. Necesitamos que eso se reactive porque de esa manera vamos construyendo respuestas a la complejidad del problema. ¿Quién lidera ese comité? ¿Quién lidera para ver quién tendría que impulsar, verdad? El Ministerio de Vivienda y Urbanismo es el que debe de liderar, articular la reactivación de ese comité. Esa es una de las recomendaciones que nosotros hicimos. Por otro lado, dijimos, necesitamos generar un fondo de garantía de vivienda, al igual que existe el FOGAPI destinado para los microemprendedores, que surgió como una manera de apoyar esa situación a la cual se encontraron durante el año pasado en plena pandemia, de cómo hacen para poder encontrar la manera de subsistir y de poder salir adelante. Lo mismo nosotros estamos pidiendo de que exista un fondo de garantía de vivienda en donde las entidades financieras puedan ofrecer oportunidades a familias de ingresos medios y bajos con préstamos que sean sumamente asequibles y que exista obviamente una garantía por parte del Estado
para incentivar la participación del sector privado financiero. Entonces acá lo que es necesariamente para poder hacer tipo un seguimiento de esto es ver por qué esta entidad que tiene que liderar este plan, por qué no lo está haciendo, ¿verdad? Porque realmente creo que es algo urgente, o sea, no es algo que se puede dejar de hacer nomás, porque yo creo que es una gran prioridad dentro de un plan nacional, ¿verdad? Totalmente, eso que vos mencionás, ¿verdad? La situación hoy día con el contexto de pandemia nos interpela a responder con acciones, más allá de que puedan haber muchísimos inconvenientes, porque sabemos que no es sencillo trabajar y realizar Sí. Diferentes programas y proyectos. Claro, Raquel, pero para eso ya necesitamos- están pues las cabezas que tienen que justamente encargarse. Correcto. Nosotros hemos tenido reuniones con el ministro de Vivienda y Urbanismo, el señor Carlos Pereira, Sí. realmente con mucha apertura. Sin embargo, lo En que la hoy acción- necesitamos es es hacer muestras de acciones. ¿verdad? Claro, Y eso lógico. es lo que buscamos nosotros. Sí. Como sociedad civil y justamente poniéndonos en posición para acompañar este proceso. Sí. Porque nosotros, Cintia, estamos vivenciando la situación Sí. de los asentamientos. Ese es Sí. otro detalle. Otro detalle. Los sí. asentamientos necesitan integrarse a las políticas y planes de vivienda. Totalmente. Hoy día te cuento, los asentamientos, por ejemplo, tienen realidades realmente dramáticas. Sí. En un Así momento en que estamos a puertas de una sequía que va a ser histórica, según las Histórica, predicciones. devastadora va a ser, tenemos que prepararnos para esto. Totalmente. Los asentamientos no están integradas en el Plan Nacional de Agua y Saneamiento, por ejemplo. No, es Entonces, impresionante. nosotros tenemos que realmente integrar a los asentamientos a las políticas, establecer mecanismos para hacer planificaciones urbanas territoriales de acceso a la ciudad, para que justamente esta situación que están viviendo los asentamientos puedan ir mejorando. Entonces, realmente hay muchísimo trabajo por mucho hacer trabajo. y nosotros Otra estamos consulta. dispuestos. Perdón, Sí. otra consulta, Raquel. Otro de los temas que no sé si ustedes están teniendo en cuenta, pero yo creo que sí, ¿verdad? Dentro del informe es acerca de todas esas personas que van migrando a la gran ciudad, digamos, que justamente para poder buscar mejores o mejor vida, ¿verdad? Esa gente viene acá a la capital o a los alrededores sin tener un techo donde vivir, ¿verdad? Sobre ese tema también ustedes tienen algún informe, algún censo, algo, porque eso es algo también, algo real que está ocurriendo. Es una de las causas, Sí. ¿verdad? Es una de las causas de que se formen los cinturones de pobreza, Sí. esa migración que surgen desde las zonas rurales. Sí. Lastimosamente, nosotros no tenemos datos actualizados que podamos tomar como referencia, ¿verdad? Ya. Y esa es una de las falencias. La gestión de información que existe en Paraguay es realmente muy limitada. Sí. No tenemos una información. El INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, ¿verdad?, está haciendo algunos intentos. Sin embargo, todavía hay mucho que tejer, Sí, ¿verdad? hay muchísimo, Para lógico. poder realmente llegar a las causas, porque lo que nosotros hoy, de alguna manera, con los asentamientos, ya estamos atacando la consecuencia. Totalmente. Es decir, Y las ¿cómo causas más o menos ya respondemos? se sabe. Las causas más o menos ya se sabe, ¿verdad?
por las grandes extensiones lógicamente, de agro y ese tipo de cosas que realmente los grandes están acaparando todo, ¿verdad? Y los pequeños están migrando, de hecho, por aquí, ¿verdad? Para tener mejor vida. Pero, vos sabés que extraoficialmente tengo un informe que me dijeron que hay gente aquí en Asunción y en los alrededores que justamente son los que le están como que recibiendo a esa gente y le cobran incluso pequeños alquileres en casitas no de madera, sino que de esas chapitas, qué sé yo, en esos lugares donde justamente hay asentamientos. Son informes extraoficiales que secreto a voces que de repente uno escucha cuando uno está en esto, y yo más todavía que soy prensa, ¿verdad? Yo creo que también por ahí se puede entrar como para tener un informe, ¿verdad? Y yo no sé quién es el encargado o quién es el ente que tiene que hacer este tipo de relevamiento, ¿verdad? Para saber la realidad, algo que se ve a simple vista, pero no está en papeles. Totalmente. Esa es una realidad, Cintia. Nosotros debemos de reconocer que hay mucho manoseo también, porque sabemos que como todas las cosas, hay intereses de por medio muchas Totalmente, veces, sí. y Políticos, que eso sabemos, también es secreto a voces, ¿verdad? sí, Que sabemos que existen, que hay intereses particulares, intereses políticos. totalmente. Entonces, ¿cómo hacemos para minimizar esa situación? Y realmente la gestión de la información, el ente quien debería de manejar es el INE, obviamente con apoyo de otras organizaciones Claro, que están también trabajando en las comunidades. Es una manera de articular los esfuerzos. Hoy nosotros sabemos de que no existe una institución mesiánica que pueda responder a toda la problemática, totalmente. pero sí es necesario un liderazgo que articule Eso, los diferentes actores de la sociedad para poder responder desde diferentes enfoques. sí, Porque el problema de nuestro país y de cualquier país de la región de América Latina, porque sí, tenemos realidades muy comunes, es que necesitamos respuestas multidisciplinarias. totalmente. Si nosotros decimos que existen asentamientos sin servicios públicos, nosotros tenemos que trabajar también en el desarrollo de conciencia del valor público, en el Totalmente. sentido de cuáles son mis derechos, pero al mismo tiempo cuáles son mis obligaciones. Sí, Y también tener en cuenta de que el acceso a la ciudad en términos de derecho a la vivienda y se incorporó al hábitat es porque necesitamos proveer a las personas todos los servicios. Si estamos sí, hablando de familias que tienen niños, tienen que tener acceso a una escuela cercana, tiene que totalmente. tener acceso a un mercado cercano donde se pueda abastecer, tiene Sí, que tener acceso a transporte público que le permita poder trasladarse a las personas a sus sitios de trabajo. así Entonces, mismo. ahí vemos de que realmente el enfoque que tenemos que hacer es un enfoque multidimensional de Sí, acceso a la ciudad con todos los servicios. Porque de lo contrario, si hacemos inversiones por decirte, conjuntos habitacionales alejados de los servicios públicos, esos no son sostenibles, no, para porque las nada. familias no van a tener cómo permanecer ahí si no tienen una escuela Aislados, cercana, un mercado. Exacto, sí, exacto. Pero sí es necesario, nosotros estamos dispuestos a trabajar, pero necesitamos un liderazgo marcado y quien marca esa hoja de ruta son los estados, son los totalmente. gobiernos. Es el El Estado, liderazgo es lógicamente. Y yo creo que necesario. tiene que haber un liderazgo justamente en el ente que mencionaste de urbanismo, para la vivienda, porque es el que tiene que articular realmente y tiene que liderar. Yo no sé
Me imagino que deben ser muchos los temas que ellos están tratando. A lo mejor tienen muchos programas, muchos proyectos, pero realmente creo que ese es uno de los temas más importantes y trascendentales que deberían tener en cuenta hoy día. Sí, el desafío siempre existe y el desafío de una cartera, nosotros como sociedad civil simplemente podemos imaginarnos, pero no nos podemos poner en el zapato de nadie. Totalmente. Sin embargo, la capacidad, la habilidad tiene que estar en sintonía de ese mandato y de esos requerimientos que son necesarios para que nuestro país pueda hacer avances. Nosotros tenemos compromisos, ¿verdad? Sí. Y más allá de esos compromisos asumidos como país, como parte de los objetivos de desarrollo sostenible, que hoy sabemos con la pandemia, eso está lejos de ser cumplido. Totalmente. Tenemos un Plan Nacional 2030. Sí. Esos planes tienen que hacerse realidad. Sí. Y sabemos que los desafíos son tremendos, pero tenemos que encontrar la manera de generar esas articulaciones y hacer pequeños, lograr pequeños hitos, Sí. como muestras de acciones que se están haciendo. Totalmente. Y sí, yo Vamos creo a que en tratar este de momento, hablar con el director justamente de ese ministerio, ¿verdad? De urbanismo. ¿Cómo es que se llama el señor? Me dijiste el nombre. Carlos Pereira. el Carlos ministro Pereira. Bueno, voy a Carlos googlearle Pereira. después y voy a buscarle y voy a tratar de hablar y hacerle una entrevista a él y preguntarle un poco cuáles son justamente sus prioridades en este momento y cuáles son las acciones que están tomando con respecto a esto, ¿verdad? Así que vamos a empujarle un poquitito porque necesita también un poquitito de qué sé yo, de apriete ahí para que pueda moverse, ¿verdad? Definitivamente necesitamos que todos los actores acompañen. Sí. Esto no significa no querer trabajar en conjunto. Por el contrario, acá necesitamos que todos los esfuerzos Totalmente. tengan un mismo norte, porque Así nuestro mismo. país es único. Nuestro Sí. país es nuestro barco. Es decir, Sí. si en nuestro país nosotros tenemos familias que al lado de nuestra casa están viviendo mal, a nosotros nos Totalmente. afecta. Así Si mismo. alguien está mal, nos afecta, nosotros no estamos Lógico. aislados. Entonces, necesitamos generar derechos igualitarios o hacer el esfuerzo, asequibilidad y por sobre todas las cosas, mucho trabajo de ciudadanía para que todos hagamos nuestra parte y entre todos saquemos adelante, pero Así sí es mismo. necesario ese liderazgo. Así mismo, Raquel, muchísimas gracias por esta entrevista, Raquel. Realmente fue muy gratificante, yo creo que fue una entrevista muy, muy interesante. Y bueno, vamos a estar en contacto con ustedes siempre por este mismo tema y ojalá que realmente pueda haber algún norte más específico en la acción, ¿verdad? Con esto que es tan importante para nuestros paraguayos, ¿verdad? Sobre todo los que están necesitando. Muchas gracias por la Totalmente. entrevista y bueno, estamos a las órdenes aquí desde Green Tour siempre. Gracias, Cintia. Muy amables saludos para todos. Muy bien, así estábamos con Raquel Bertram, ella es gerente de Habitat Paraguay, justamente comentando un poco acerca de la problemática del tema del derecho a la vivienda de los paraguayos, ¿verdad? Es un tema realmente que está ahí en el olvido, digo yo, ¿verdad? Porque para muchas personas que realmente necesitan.